y me acabo de ganar hace una semana, mañana va a ser una semana, la beca IPS, que en alemán es una beca Internationales Parlamentarios Stipendium, que quiere decir una beca internacional en el Parlamento alemán. Perfecto, mira, primero que nada, Caterina, pues muchísimas gracias por tu tiempo aquí en posición en compartir un poco parte de tu experiencia. Sí, cuéntanos de tu nombre, de dónde eres y qué beca ganaste, de ahí continuamos, ¿ya? Listo, perfecto. Ok, entonces mi nombre es Catherine Toro Betancourt. Yo he nacido y crecido acá en Medellín, Colombia, y me acabo de ganar hace una semana, mañana va a ser una semana, la beca IPS, que en alemán es una beca Internacionales Parlamentarios Stipendium, que quiere decir una beca internacional en el Parlamento alemán, por supuesto. Wow, excelente. Y vamos conversando aquí un poco, ¿por qué el extranjero? ¿Cómo así irnos al extranjero? ¿De dónde nació esas ganas de irse al extranjero? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo siempre he sido muy apasionada por viajar. Yo en mi vida he realizado dos intercambios. Uno fue a Estados Unidos, el primero para poder ingresar a mi pregrado, que la mitad de él se dicta en inglés, entonces pues tenía que llegar a un nivel superior de inglés para poder empezar a estudiar mi carrera, donde pues ese yo creo que fue como primer reto, porque yo estudiaba con personas que venían de colegios totalmente bilingües y pues yo no era el caso. Entonces ese fue Ya, mi primer encuentro como con temas extranjeros. Siempre me han gustado mucho los idiomas, eso sí siempre ha estado como muy presente. Entonces cuando me fui a vivir a Estados Unidos, pues o sea, fui demasiado feliz de ver como otras realidades, otro día a día, otro contexto, otras culturas, otras comidas, otros paisajes. Y cuando regresé vi que en mi universidad pues pude aplicar, entrar al programa en mi universidad, y mi universidad ofrecía, se llama EAFIT, acá en Medellín, nos ofrece un montón de intercambios a todos lados del mundo, y también para mi pregrado. Yo creo que un motivador grande en mi vida ha sido este pregrado que realicé acá. Era indispensable aprender un tercer idioma. wow. Eh, entonces ahí pues también era algo que me llamaba la atención y por eso escogí esa carrera. Entonces bueno, ahí ya tomé la decisión de empezar a estudiar alemán. Después de 2 años decidí hacer un intercambio precisamente con la universidad y me fui a vivir 6 meses a Alemania. Allá sí que me enamoré de estas experiencias. Yo creo que para mí llegar a Alemania fue como encontrar mi lugar en el mundo, como que todo lo que de pronto para muchas personas es un poco complejo de esta cultura, digamos que todo sea tan estricto, tan organizado, para mí era como, wow, esto es increíble que exista. Entonces, estuve allá, estudié 6 meses en inglés, pero también mejoré mi alemán, tuve la oportunidad también de hacer un intensivo de alemán, regresé y desde ahí yo dije, no, tengo que volver. No sé si toda mi vida, creería que no, pero sí siento que no fue suficiente 6 meses, que necesitaba más. Entonces ahí, Perfecto. pues igual tenía que graduarme de la universidad, entonces pues seguí estudiando y bueno, después ya llevo 3 años y medio y me tomó un poco más del tiempo que esperaba volver, pero ya estoy en el camino y muy feliz de tener esta oportunidad para volver. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy negociadora internacional. Perfecto, negociador profesional, internacional. Y cuéntanos aquí un poco, ¿no? Perfecto, tú hablas de esta parte de Alemania, ¿no? Yo cuando fui allá también decía, wow, ¿cómo funciona todo, no? Yo esperaba, cuando estaba tomando el bus, así, el transporte público, ¿no? Yo compraba el ticket y decía, pero aquí de todo, ¿quién me controla? Así como que no, o sea, tú Sí, compras el ticket, tú te subes al bus y ya te bajas y como que, ¿y quién me va a pedir eso? No, nadie te va a pedir, o sea, es como que esa es tu responsabilidad, tú lo haces así porque así demanda y listo, ¿no? Es como que, wow, así como cómo funciona todo esto de aquí de una manera es impresionante, increíble. ¿no? Es increíble, o sea, cosas tan simples como las que mencionas, de que uno compra el ticket y está esperando, bueno, un torniquete o está esperando Ujú. algo que lo detenga de entrar si no has pagado. En ningún momento sucede. En mi caso vivía en una ciudad tan pequeña Ujú. que solo con mi carnet de estudiante podía montarme gratis a todo el transporte público, y yo decía, pues esto es increíble que todo funcione bajo, digamos, un marco de confianza y Exacto. de responsabilidad social. Ujú. Entonces, eso es increíble. Perfecto, ahora tú comentas, ¿no? Aquí ya vamos entendiendo esto y esto me gusta que tú vayas comentando un poco tu historia porque se va entendiendo ahora un poco más, ¿no? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué es de ahí? ¿No? Porque tiene un por qué querer regresar a ese país. Pero ahora mi pregunta es, si hay algunas oportunidades académicas en Alemania un poco más comunes, como el DAAD mismo para poder estar en Alemania. ¿Por qué una beca tan diferente? ¿Por qué una beca tan extraña? Cuéntanos un poco por qué esa beca y dónde encontraste esa beca. Yo creo que esa beca, uno hace su parte y luego, no sé, el universo le trae la otra parte. Yo empecé a investigar formas de volver. Obviamente, Ujú, la beca de ADE digamos, de las más nombradas, ujú, por ende también es de las más competidas. ujú. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué más hay? Y yo decía, qué bueno sacarle provecho a mi alemán, porque yo sé que no es algo que muchas personas pues lleguen yo tuve que certificar un B2 de alemán en algún Ujú. punto,
perdón, un B1 para graduarme Ujú, de la universidad. Yo decía, pues esto digamos que yo me he esforzado mucho porque de verdad que no es un idioma que me haya aprendido fácil, me ha costado bastante, o sea, yo llevo ujú. 8 años aprendiendo No. alemán y inglés, en inglés lo aprendí como en 3 o algo así, yo creo que también la edad y bueno, en fin, muchas cosas Ujú, ahí y la dificultad de este idioma, entonces yo dije, bueno, yo no me he matado tanto aprendiendo y no solo yo sino mi familia hemos invertido tanto en aprender este idioma para no, digamos, no sacarle algún provecho. ujú, Entonces en esas yo empecé a buscar otro tipo de, yo también dentro de los negocios internacionales me atrae mucho el área de relaciones internacionales, ujú. que muchas veces también tiene que ver con política. Entonces en ese campo empecé a buscar maestrías en Berlín y en Berlín, pues que es como el centro político de Alemania, en ese campo encontré una maestría que era entre 3 universidades, la Humboldt-Universität, Freie Universität y Potsdam Universität, y esas mismas, 2 de esas universidades también hacen parte de este programa ITS. Ujú. Entonces ahí fue como que llegué, yo la vi esta beca hace 3 años Wow. aproximadamente, yo creo que puede ser un poquito más, y yo decía, el primer requisito, realmente los requisitos son saber alemán y tener un diploma. Y yo decía, Dios mío, un B2. Me costó muchísimo el B1 para poderme graduar de la universidad. Y yo decía, un B2, será que sí? O sea, ¿será que sí me meto pues en esta idea tan loca de certificar un B2? Cosas tan sencillas, acá en Medellín el examen se hace como 3 veces al año porque no hay Ujú. suficiente gente. Claro. Entonces decía, ¿será que sí? Y bueno, después la vi hace como 3 años, pero la veía como muy lejos. Pero como, ¿será que Ujú. sí llego allá? Y el primer paso, pues obviamente fue subir el nivel de alemán y presentar el examen. Y bueno, ya de ahí en adelante, como que cuando logré pasar el examen, porque ni siquiera lo tenía claro si lo iba a lograr, Ya. cuando ya lo pasé, yo dije, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Perfecto. Y aquí hay algunas cosas interesantes de tu perfil, que tú hablas mucho de años, ¿no? Tú dices, ah, perfecto, yo estudié 8 años de alemán, entonces hay un tiempo que yo invertí ahí, hay dinero que invertí ahí. De alguna manera debo sacarle provecho a eso de ahí, ¿no? Después tú hablas, ah, yo vi la beca ah, hace unos 3 años y medio más o menos, entonces tú dices como que perfecto, ¿será que yo llego allá? Pero previo a ese paso, perfecto, hay un desafío que parece más grande aún, que es el alemán, sacar un B2, y tú dices que ya era complejo para ti. ¿Cómo mantener, digamos, qué te motivaba a mantener esa claridad ahí de que perfecto, o sea, tengo que ir por el alemán, después la beca, y no importa si son años para esto? ¿Cómo mantener eso de ahí? Porque muchas veces, lo digo por los nuevos jóvenes, ¿no? Ustedes, los chicos que parece que ya quieren así para mañana, no, yo quería una beca, pero no puede ser mañana, no, entonces ya no quiero, ¿no? Es como que, ¿cómo mantener esa consistencia hasta llegar a ese punto? ¿Cómo fue tu caso, no? ¿Qué es lo que te motivaba en ese sentido? Bueno, yo creo, no es fácil, o sea, yo no voy a decir que uno siempre está motivado y siempre está Ujú. súper feliz y dispuesto a ser parte de estos procesos, porque no es así. De hecho, de diciembre hasta ahorita, agosto, que envié por ahí hasta junio, más o menos, Ujú. estuve súper desmotivada, o sea, realmente. Yo era como porque tuve la entrevista, pues dentro de este proceso no es, Ujú. no, yo creo que ahorita más tarde hablamos de eso, pero Ajá. en el primer intento que llegué hasta la entrevista y no pasé, eso fue yo creo que fácil, pero más frustrante que he hecho en mi vida. Ya. Entonces, bueno, pero yo creo que lo que siempre me ha mantenido ahí es que yo desde que volví hace 5 años de Alemania, yo dije, no fue suficiente, quiero volver, no sé cómo, Perfecto. pero voy a volver, pero voy a volver. Entonces yo creo que esa motivación, así uno tenga meses, porque ni siquiera días o semanas, es meses enteros si de pronto se le pierde esa motivación, uno dice, no, voy a volver, yo no sé cómo, pero voy a volver y si Ujú. esta es su camino, pues lo voy a intentar hasta que más pueda. Igual, yo creo que incluso por allí, enseguida si quieres voy lo busco, tengo mi mapa de estas etapas, que el primer paso de la mentoría, la primera tarea de la mentoría es escribe como tus pasos y ahí Wow. estaba presentar el examen, pasarlo, presentarme a la ITS, pasarlo. Ujú. Y digamos que esta beca también yo la veo como un intermedio. Yo siento que en esta beca puedo mejorar muchísimo más mi alemán porque tengo que Ujú. trabajar y estudiar totalmente en alemán. Y mi objetivo será subirlo ya no a un B2 sino a un C1. Y en Ujú. ese campo, digamos que en esa posición yo podría aplicar otro tipo de programas de relaciones internacionales en Alemania que también me llaman mucho la atención. Entonces también veía esta oportunidad como, sí, es muy interesante ganarme la beca, sí, es muy interesante trabajar en el Parlamento, pero también es muy interesante mejorar mi alemán para poder aplicar a otro tipo de oportunidades. Excelente, ¿no? Y ya después vemos ese mapa que tú dices, ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué busca la beca? Cuéntame un poco, quiero ir entendiendo esto, ¿qué busca la beca? Y después vamos a hablar un poco sobre cómo prepararse para la beca y después vamos a ver tu trayecto en la beca. ¿Qué busca la beca? De lo que tú leíste, qué entendiste? Porque desde el día en que tú mandaste los documentos de revisión, yo decía, caramba, ¿qué es esto? Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer para ganar una oportunidad académica, ¿no?
Sí, es una beca un poco extraña. Pues todo el mundo que me dice, pero me pregunta, ¿te ganaste ir a estudiar? ¿Te ganaste, cómo así? ¿Te ganaste ir a trabajar? Como que están un poquito perdidos. Sí, perfecto. ¿Qué vas a obtener con esto? Sí, sí, sí. Este es un programa, bueno, yo creo que Alemania es conocido por, digamos, su inversión, no solo en temas académicos como el DAD, que invierte en que muchas personas vayamos a estudiar, sino que también este es un programa gubernamental, o sea, es patrocinado y los fondos vienen desde el Estado alemán y más particularmente desde el Parlamento, que es el Bundestag. El Parlamento financia aproximadamente 130 estudiantes de una lista de países. La idea es que estos países estén en vía de desarrollo y que tengan, digamos, yo he visto que los países que escogen es porque tienen alguna situación democrática o que ven la democracia como una herramienta para que estos países crezcan más. Entonces, pues Alemania, digamos, por su historia, desde la final de la Segunda Guerra Mundial, ellos, como un objetivo también de la Unión Europea, es expandir estos valores democráticos, ¿cierto? En todo el mundo, no solo en la región, sino en el mundo. Entonces, esta beca, digamos que o como yo he entendido, esta beca es una oportunidad de que personas que quieran tener un impacto en la sociedad de sus países puedan ir y aprender de primera mano, o sea, de forma práctica, no solo en teoría, cómo funciona la democracia en Alemania, cómo funciona el sistema político y cómo es esa, para mí yo creo que lo que más me llama la atención es cómo se ve en práctica la relación ciudadanos políticos en este tipo de países, digamos, desarrollados. Entonces, dentro de la beca, por ejemplo, ahorita más tarde yo creo que más a profundidad de esto, pero la beca incluye, por ejemplo, un viaje con el parlamentario a lo que ellos llaman, como a la zona donde votaron por ellos, o digamos a su zona de origen, y allá ellos tienen la obligación de atender a los ciudadanos y escucharlos. Yo creo que eso va a ser una experiencia increíble, o sea, ver cómo funciona, no solo como desde la teoría, desde lo que puedo leer hoy en Google, sino como en esos encuentros que ellos tienen. Entonces, digamos que eso yo creo que es como el objetivo de la beca. Perfecto, ¿no? Y es interesante porque tú comentas acá, ¿no? Tienes claro cuáles son los objetivos de la beca y justamente quiero preguntarte, quiero hacer preguntar, ¿no? ¿Cómo prepararse para esa beca y cómo estar justamente a la altura de esas personas, ¿no? Porque después ya vamos a hablar sobre eso, como tú tuviste entrevistas con personas sumamente atractivas. ¿Cómo prepararse para la beca? ¿Cómo estar tan claro como tú dices, ¿no? ¿Cómo ver ese compromiso que tú hablas de no solamente querer vivirlo en la parte teórica, sino en la práctica? ¿Cómo superarse el desafío? Porque al momento que tú hablas parece súper sencillo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, digo, caramba, ¿será que yo estoy preparado como para ir allá y también hacer eso de ahí? Yo quiero hacer eso de ahí. Es como que demanda muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te preparaste tú para esa beca? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Además del alemán que tú ya comentaste, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que todavía cuando recibí la beca yo dije, ¿en qué me metí? Cuando recibí el correo yo como, venga, yo me gané ¿en qué fue lo que me metí? Ahora tengo que ir a representar a Colombia, ahora tengo que ir a hablar en alemán todos los días, ¿cómo así? Entonces yo creo que esa duda siempre va a estar, pero digamos que como, y también nuevamente como la veía tan lejos, me demoré un tiempo en llegar a esta conclusión. También nuevamente en mi universidad mis profesores generaron un gran impacto en mí y yo tengo el objetivo, quisiera en algún punto de mi vida volver, pues ser profesora. Y veo que una común constante en ellos, de los buenos profesores, es que no solo tienen un conocimiento técnico muy o académico muy profundo, sino la práctica. Entonces yo dije, bueno, si yo quiero hacer esto y tengo este objetivo y tengo esta beca, ¿yo cómo hago para unir los dos? Y yo siempre he pensado que la educación es un motor de cambio grandísimo, por lo menos en mi vida. Yo digo que los viajes y la educación me han cambiado la vida definitivamente. Entonces yo decía, bueno, si ellos quieren hacer esto con esta beca, o sea, generar un impacto en estos países, yo creo que desde la educación es mucho lo que se puede hacer y muchas las oportunidades que tenemos específicamente en Colombia para crecer. Entonces empecé, digamos, a unir estos dos, digamos, conceptos de política y cómo, bueno, también desde mi experiencia cuando estuve en Alemania, el sistema educativo en Alemania es totalmente diferente al nuestro. Entonces yo decía, qué rico aprender desde cómo se desarrolla toda esta política educativa y qué rico yo llenarme de este conocimiento para traerlo acá y en el futuro poder compartir una experiencia tan enriquecedora como lo puede ser esta beca con futuros estudiantes. Entonces ya se vuelve que no es solo sobre mí, sobre lo que Catherine puede aprender en los próximos 6 meses, sino qué conocimiento puedo yo aprender para compartirlo más adelante. Tuve una profesora en la universidad que trabajó en La Haya y por ejemplo y nos daba la clase de Europa, estudios europeos, y obviamente sus puntos de vista, sus experiencias más allá de la teoría enriquecían demasiado la clase. Entonces yo dije, bueno, pero o sea, esto que te estoy diciendo me demoré años en poderlo como unir, como decir, cómo uno estos objetivos con lo que yo quiero hacer, porque al principio no se me hacía tan fácil. Entonces me empecé como a preparar en eso, empecé a investigar cuál era, por ejemplo, empecé a investigar
estadísticas en Colombia sobre la educación. Me di cuenta que para el año en que yo me gradué del colegio solo el 50% de las personas pudieron acceder a un estudio superior, y yo dije, pues esto no, esto está lejos de lo que debe de ser. Para el 2030, dentro de los objetivos ODS, está que lleguemos al 80%, entonces yo decía, bueno, acá hay mucho por hacer también, ¿cierto? Entonces, ahí como que ahí me empecé a preparar un poco más, digamos ya desde el punto de vista de cómo unir esos objetivos desde la beca con mis objetivos personales. ¿Y qué más? ¿Cómo más me preparé? Bueno, por ejemplo, cuando me enfrenté al formulario, ellos tienen una forma de aplicar también súper extraña como esta beca. Tienen un formulario como de 10 páginas, una cosa larguísima, y son preguntas como abiertas, muy inesperadas, pudiéramos decirlo así. Entonces, una de las preguntas era, en los últimos años, como ya me gradué hace unos años de la universidad, ¿con qué temas has estado como interesado académicamente? Para el primer año que me presenté, esa pregunta se fue en blanco. Nada, cero. Yeah. Entonces, para este año, por ejemplo, entonces el año pasado dije, bueno, esta pregunta se fue en blanco, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces hablé con mis profesores de la universidad, nuevamente me dieron la oportunidad y estuvimos como en un grupo de investigación de egresados. Lo formamos pues entre nosotros y estuvimos investigando sobre diferentes temas por unos meses. Entonces ya para este año esa pregunta no se fue vacía, esa pregunta dijo, estamos investigando sobre temas de inequidad de género y cómo esto fue afectado, este tema fue afectado por la pandemia. Entonces creo que también es eso de estar como buscando, bueno, ok, esta pregunta, ok, la primera vez pues tuvo que ir así porque realmente no, pero para el año siguiente ya tenía algo que añadir. Entonces también es como esa parte de ir buscando qué más le podría agregar a ese tipo de preguntas tan abiertas y tan amplias que al principio encontré. Perfecto, ¿no? Interesante todo lo que tú comentas. Y tú comentaste aquí algo súper importante y quiero como que retomarlo y recalcarlo un poco aquí, porque es lo que nosotros trabajamos aquí, nosotros trabajamos educando la educación jóvenes, nosotros estamos en la parte de la educación de jóvenes latinoamericanos para que salgan al extranjero, y me gusta mucho ver tu responsabilidad al decir, perfecto, ¿no? Yo tengo que prepararme, yo quiero tener experiencias, yo quiero, en este caso, llenarme de esta parte de experiencia, y no solamente teórica, para algún día regresar a la universidad, porque los buenos profesores, como te dices, yo tuve una profesora que la clase se enriquecía mucho con las experiencias de esta persona, ¿no? Y la educación, como tú dices, ¿no? Es un ente, es un papel importante, yo también considero lo mismo, para conseguir desarrollándonos acá nosotros los latinoamericanos. Y hay un punto, me parece que también en Colombia pasa, hay un punto, por lo que tú comentas, en el cual hay mucho profesor, y esto lo digo así, ¿no? Lo digo y espero que alguien de la universidad lo vea, universidades lo vean, y hay mucho profesor que va allá, y yo fui uno de ellos, y yo por eso salí hasta de esa parte de educación, porque eres muy teórico, tú eres muy bueno teóricamente, y tú eres muy bueno resolviendo ejercicios, y por eso vas y tú puedes dar clases en la universidad, tú resuelves ahí, pero no pasas de esa parte importante que es la experiencia, no pasas, porque cuando yo después salgo de la universidad con todos los conocimientos teóricos y me voy a la vida práctica, es como, wow, o sea, perfecto, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona? Esto no lo vi en la universidad. Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario que estas personas, y me gusta mucho, y por eso lo quiero recalcar, porque más jóvenes van a ver esto, y más jóvenes van a tener ese sueño de ser profesores universitarios, profesores en cualquier etapa académica, y es necesario contar con estas experiencias para que justamente podamos enriquecer una sala de clase, podamos enriquecer la parte teórica contando esta experiencia. ¿No? Mira, este es el concepto, pero esto en la práctica funciona así, esto en Alemania lo hacen así, esto no funciona tan bien de esta manera. Entonces, es importante recalcar eso, invitar a todos los jóvenes que están buscando justamente esas ganas de ser un profesor universitario en el futuro, busquen primero esa parte de la experiencia. ¿No? Cuando ya tengan esa experiencia, pues si regresen a las salas de clase, será muy valioso todo ese conocimiento y esa experiencia. ¿No? Entonces, es interesante recalcar esa parte de ahí. Tú comentaste que dura 6 meses el programa, ¿no? Te quería preguntar acá cuánto dura el programa. 6 meses. En este caso... Realmente son 5, del 1 de marzo al 31 de julio. Perfecto. Ahora, básicamente, en lo que respecta al programa, vamos entrando un poco aquí. Tú ya hablaste de un formulario, un montón de preguntas raras, tú las mandaste vacías de algunas de esas preguntas. Una vez que tú llenas esas preguntas, eso se manda en físico, se manda online, después de eso existe una etapa de entrevista, no existe. Vamos entrando un poco en esa parte, ¿ya? Ok, bueno, pues los requisitos de la beca realmente, pues, como te decía, dentro de los simples son complejos, porque no es que sea, digamos, un montón de papelería, no, ellos tienen algo muy particular, pero como en casi todas las becas, una carta obviamente de motivación. Entonces, bueno, pues creo que sobre eso ustedes más expertos que yo, y ustedes mismos me revisaron la mía, entonces... Creo que tú mostraste 2 becas, pero creo que incluso en la carta escribiste ese problema, ¿no? De que perfecto, Colombia es tantos, incluso tú mencionabas el número de chicos que no entran a la universidad, ¿no? Decía, caramba, ese dato es súper importante, y tú lo escribiste en la carta, ¿no?
lo escribí en la carta y en la entrevista volvió a salir el tema. O sea, realmente es una constante y yo creo que de la mentoría, yo creo que lo que más me llevó, muchas cosas, pero lo que más me llevé fue como la concordancia entre todos estos documentos. O sea, todo tiene que ir muy bien amarrado para que se vea que, pues sí, porque es la realidad, sino que uno a veces tiende a irse como por los lados. Pero sí, este tema de la educación es algo que está presente en todos los documentos, en absolutamente todos los documentos, incluso en una carta de recomendación también. Entonces, para retomar tu pregunta, la beca tiene, pues normal, certificar tu alemán. En mi caso, ese fue el primer documento al que me enfoqué. Yo presenté este examen en marzo del año pasado, antes de presentarme la primera vez. Una vez tienes el nivel de alemán, ellos te permiten que te presentes en el último año de estudios de tu carrera. En mi caso, pues yo ya tenía mi diploma, entonces ese tema estaba bien. 2 cartas de recomendación común, pues también es, digamos, un poco estándar en estas becas. Y algo que sí es, yo creo que muy particular, y solo lo he visto en esta beca, además que hay otros que también lo tienen, pero fuera de mi conocimiento, es un formulario con unas preguntas. Entonces, todo debe ser en alemán. Entonces, de ahí fue un poco retador. Porque obviamente pues es bastante hay que escribir y entonces ahí también el apoyo de mis profesores de alemán divinos. He tenido 2 que me han apoyado en este proceso y súper comprometidos conmigo porque no es una tarea pues como tan sencilla el tema de escribir todo esto. En fin, el formulario acá incluso lo tengo, es súper, pues es bastantes preguntas y hay preguntas que son pues digamos estándar, qué haces en tu trabajo, tu práctica que hiciste, pues cosas digamos de hoja de vida, porque en esta beca no se envía la hoja de vida, sino que ellos lo sacan como de acá. Entonces, bueno, cosas del trabajo, normal. Luego empiezan como tus conocimientos sobre idiomas, intereses y hobbies, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son como tus hobbies más relevantes? El tema de la universidad, que con qué temas has estado actualmente como en contacto de una forma muy académica. Noticias, qué noticias lees y con qué frecuencia. Eso también es algo, digamos, que uno como que dice, pues, raro, pero está bien, te lo respondo. Libros, por ejemplo, yo creo que esto es algo que uno no puede, sencillamente, es algo que yo creo que lo ponen para ver uno si realmente se ha interesado en el pasado por esto, o sea, por este tipo de temas, porque pues libros, como que pongan los libros y los autores que se han leído en los últimos años. Entonces, bueno, viajes internacionales, por ejemplo, eso también me sorprendió mucho, cuáles han sido sus últimos viajes internacionales. Yo creo que ahí lo que quieren medir un poco es esa experiencia cultural, porque también la beca tiene un enfoque de que como venimos de tantos países y yo voy a vivir con una persona de otro país que no sé, vamos a ver cómo nos va con eso. Entonces también como qué tanta experiencia intercultural tiene o qué tanto se ha interesado por estos temas, creo que es lo que quieren saber con esa pregunta. Contacto con organizaciones alemanas. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo también ahí como que puse algo, pero no me sentía tan cómoda. Este año estoy también tomando un curso de comunicación ese sí lo patrocina el DAD con la Universidad del Valle acá en Colombia, incluso hay personas de Ecuador y de Perú, incluso de Alemania. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un contacto que el año pasado no tenía y ese curso también está ahí como un poquito retador porque hay gente que habla súper bien alemán y es un curso de comunicación. Entonces, bueno, ahí también pude como mejorar ese tema. ¿Cuál es los objetivos en 5 años? Esta pregunta también me la hicieron en la entrevista. Ahí nuevamente, por ejemplo, en mi caso, muy relacionado al tema académico. Esta pregunta yo creo que es súper importante. ¿Cómo puede la beca ayudar el futuro de tu país? Súper importante y súper grande y súper difícil de responder. Y ya al final, otras 2 que me parecen muy interesantes, qué personas y qué experiencias te han marcado fuertemente en la vida. Eso me parece también interesante dentro de este formulario. Tampoco es una pregunta fácil, uno la lee y no como que está fácil. No. Te pone a pensar, te pone a pensar y te pone a pensar. Te pone a pensar en tu vida, ¿no? Te pone a pensar en qué es lo que tú hiciste. Es como que parecen fáciles, pero no, son súper complejas, ¿no? Total, en mi caso también. Ahí, digamos, traté de meter la parte de la academia nuevamente y como en mi caso pues como la pasión por estudiar, yo creo que es algo que en mi familia ha estado presente, entonces ahí como que traté también de hablar de este tema. Y también la última es digamos dentro de lo estándar, sino que me pareció raro que me la esperaba digamos en una etapa de entrevistas, pero no en una de formulario, y es como que aptitudes y actitudes hacen como que usted resalte dentro de esto. Entonces, bueno, ese es el formulario, carta de recomendaciones, el idioma, el diploma de grado, y bueno, es básicamente eso. Todo traducido al alemán, ¿no? Todo en alemán, excepto te aceptan el diploma en inglés. En mi universidad lo emite en inglés, entonces no me tocó hacer una traducción, sino tocaba en español, traducción a inglés o alemán.
Y las cartas de recomendación pueden ser en inglés también. En mi caso tengo un profesor alemán, entonces él me la dio en alemán, y la otra fue de trabajo, entonces me la hicieron en inglés. De resto, todo en alemán. Perfecto. Y esto lo enviaste en línea, online, ¿no? Online, se envía Perfecto. online, ahorita online, pero ellos son muy específicos en muchas cosas, y por ejemplo a ellos les gusta que uno firme a mano, entonces sí, el formulario Ah, está perfecto. diligenciado a computador, pero me toca imprimirlo y pues tal cual con foto y todo, o sea, con foto, tal Sí. cual, así pues, digamos vieja escuela, pues, pero eso es muy común en Alemania, o sea, y acá firmado a mano, entonces no puede ser firmada. Y nuevamente los documentos que estoy firmando en estos días de aceptación de la beca y demás, nuevamente, pueden ser diligenciados a computador, o deben ser diligenciados a computador, mejor dicho, pero deben de ser firmados a mano. Entonces es una particularidad. Excelente, nos regresemos aquí un poco al formulario. Tú comentas que fue un desafío para ti y fue un desafío para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo claramente de tu proceso porque tú incluso mandaste el correo, si deseas, yo te mando en inglés, pero te estoy preguntando en alemán, ¿no? Y en aquella época, hace un año y medio más o menos, no teníamos a nadie aquí en la comunidad que hablaba alemán, hoy tenemos a alguien, y era como que perfecto, o sea, vamos a lo que importa y lo que yo puedo agregar son las ideas, y vamos a usar el traductor, vamos a ver cómo hacemos para entender qué es lo que estoy viendo. No, Entonces fue un desafío eso, hasta para nosotros, ¿no? Eso fue, o sea, y este año que ya como que me sentía un poquito más confiada, hice los ajustes directo en alemán y los corroboré con mi profesor, pero el año pasado que sí quería obviamente que ustedes me revisaran, yo casi me enloquezco porque era como, bueno, a mí en español no me fluye casi como escribir este tipo de cosas, normalmente siempre escribo en inglés, yo bueno, la escribo en inglés. Y luego pase lo alemán, pero muchas veces en ese proceso, pues Se digamos que las pierde. ideas se expresan de forma diferente, entonces, era como, pero no quiero perder la esencia de lo que estoy diciendo, pero cómo lo expreso en otro idioma que es tan distinto, digamos, en la forma de, la forma de pensar es diferente cuando uno está hablando en ese idioma, entonces, bueno, fue un reto, y yo sé que para ustedes también, y gracias porque yo me acuerdo cuando les mandé el Excel y me revisaste solo la primera página y yo como que, Omar, son como 10 páginas, perdón. No recuerdo, no recuerdo. No recuerdo, sí, como que solo recibí feedback en la primera página, se estaban demorando para las otras páginas, así como que, perfecto, no, mira, eso es súper interesante. Y antes que se me vaya esta pregunta de aquí, justamente no son 10 páginas, y aquí yo quiero dejarlo esto así para que otros chicos puedan postular esta beca, pues lo entiendan. Esas respuestas no eran tan largas, ¿no? Entonces, No. es importante eso, ¿no? Porque muchas veces cuando nos preguntan así sobre ciertas cosas, nosotros queremos como que, wow, mandarnos toda la información que tenemos en nuestra cabeza, pero tú fuiste bien concreto en las respuestas, ¿no? Incluso había respuestas que eran de, no sé, 5 palabras, 6 palabras, una línea, y habían otras un poco más desarrolladas. Entonces es importante. Fue así, solamente confirmo para que los chicos entiendan, ¿no? De que no hay que mandarse unas respuestas tan extensas, ¿no? No, totalmente. Incluso súper alemanes, ellos en el formulario ponen un tope, o sea, llega un tope en el que tú ya no puedes escribir más en ese espacio. Me dan la posibilidad de enviar una hoja extra con aclaraciones, por ejemplo, en mi caso, la pregunta de por qué, cómo ayudaría esta beca a tu país, pues obviamente en ese espacio no me cabe, imposible, entonces lo mando en otro, pero, o sea, máximo de 2 párrafos por pregunta, no hay ninguna que sea así. Entonces, sí, ese también hace parte del reto. Si acá estás revisando, ninguna con mayor de 2 párrafos en la página extra que envié, porque pues si te están poniendo ese límite es porque no quieren leer un ensayo en cada pregunta. Entonces, Eso sí. es importante, ¿no? Recalcarlo. Y bueno, después de que tú vas contando las preguntas del formulario que tú estuviste comentando aquí, es como que todo tu pasado fue encajando, ¿no? Viajes internacionales, perfecto, yo tengo esto para contar, yo tengo esto. Es como que todo fue encajando para esa beca, ¿no? Es interesante mencionar esto porque veo, ¿no? Tal vez para algún chico que quiera postular esa beca y diga, perfecto, viajes internacionales, tal vez no lo tengo, ¿no? O como tú dices, no, libros acá que te interesan, tal vez yo nunca leí nada sobre eso, nunca fue un interés para mí, entonces es como que, ¿por qué ahora es interés? Entonces, y eso no es que esté mal, ¿no? Sino que, bueno, si no leíste en el pasado, perfecto, muestra ahora por qué estás interesado en esto, ¿no? O sea, es como que Totalmente. demostrar de dónde viene y no decir ahora, entonces tengo que leer los libros para poder llenar, ¿no? Esto es más sobre el interés y conocerte un poco más a profundidad, ¿no? Es totalmente así, o sea, obviamente no es que yo solo lea de temas políticos o solo lea de eso, no, pero entonces pongo solo los libros que van relacionados. Obviamente el año pasado me había leído la biografía de Merkel, o incluso creo que me la leí porque ya sabía que esa pregunta iba a estar, tenía otro libro y yo dije, no, esto es más importante, entonces priorizo, ¿cierto? Obviamente se trata de eso. Los viajes con la pandemia, pues qué viajes internacionales habían en ese tiempo, pues no. Entonces el único que hice fue a Estados Unidos a vacunarme y yo, pero pues fui a Estados Unidos a vacunarme, no que es esto tan, pues como que nada que ver, y yo no, pero bueno, ¿qué aprendí de este viaje? ¿Qué me sorprendió? Entonces ahí ya lo puse como
viajé a vacunarme, pero lo que me sorprendió es que en países desarrollados como Estados Unidos uno va con su pasaporte y no les importa si sos americano o de donde seas, te vacuno. Acá en Colombia se demoraron 4 meses más después de que yo fui para que a mi edad nos empezaran a vacunar. Entonces yo decía, bueno, miremos los contrastes de estos países. Entonces ya uno dice, bueno, mejor. Para este año, para este año había hecho un viaje, pero netamente de turismo. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues como que, ¿qué le pongo a esto? Justo a Europa. Y yo, ay Dios mío, ¿cómo meto esto dentro de los viajes? Yo, bueno, que aprendí mucho sobre la historia, es algo que siempre me apasiona mucho, entonces digamos, de esa forma lo muestro, ¿cierto? Entonces es como eso, ellos quieren saber como detalles tuyos y también, por ejemplo, yo creo que fue en la pasada, o no sé si en esta también, hablé sobre mis viajes acá en Colombia, dije, no, pues es que también, y lo puse así, o sea, sí, tengo viajes internacionales, pero realmente también me he interesado en los últimos años mucho más por viajar y conocer destinos de pronto no tan turísticos acá en Colombia. Entonces, creo que es como uno sentarse y hay días que uno le llega a todas las ideas, otros días no, pero con tiempo uno lo puede ir logrando y como sacando esa inspiración para responder, digamos, de una forma que uno se siente cómodo haciendo. Exacto, y aquí es otro punto que tú recalcas y es esa mentalidad que tú tienes, ¿no? Ah, perfecto, yo me fui a Estados Unidos para vacunarme, ¿no? Ah, pero perfecto, muchas personas van a decir, no, eso no cuenta como un viaje, ¿no? Y tú decidiste hacer un contraste, ¿no? Ver cómo funcionaba esto con lo otro, y creo que yo me acuerdo que tú habías comentado sobre ese viaje, fue un par de días, ¿no? Ni siquiera fue meses, ¿no? Fueron días, ¿no? Fueron 5 días. Exacto, cinco fueron días. 5 días. Me fui un lunes, volví un viernes, súper corto, y yo decía, ¿qué hago con esto? Pues, ay, hola, me fui a vacunar. Pero sí, es como eso, bueno, ¿qué significa que yo tenga que salir de mi país para vacunarme? Y también muchas personas no lo van a poder hacer, como yo también pude estudiar, muchas no lo pudieron hacer. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto para nuestro país y qué oportunidades hay? Excelente, vamos aquí acá a este punto. Entonces, tú tienes esto, ya llenas todo este formulario, envías todo esto. Vale la pena recalcar que va a ser un proceso tedioso, un proceso muy, te vas a cansar bastante en este proceso, ¿no? Pero regresemos un poco al año pasado. Tú enviaste los documentos y perfecto. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Cómo te sentías primero de enviar los documentos? Era como que, parece que sí voy a pasar, parece que no voy a pasar. Cuéntame un poco y cómo fue esa noticia de entrevista después. Bueno, yo realmente, esta fue la primera beca a la que he aplicado en mi vida. O sea, yo Ya. el año pasado, entonces, primero examen de alemán en marzo, luego me enfoqué en el examen de inglés para otra beca a la que apliqué, una del DAD, y luego entonces ya empecé a preparar todos estos documentos y de verdad que me enfermé. O sea, el estrés, cuando mandé todo esto me enfermé, yo era como, no, que es este estrés tan horrible. Julio, las dos se cerraban en julio y súper estresante. Pero bueno, lo logré, lo envié y yo sentí un respiro cuando envié eso. Otra particularidad de este programa es que no hay mucha gente que se lo haya ganado en Colombia. Realmente es muy nuevo, lleva como, creo que las primeras personas que se fueron así, o sea, no el año pasado, sino antes de ese. O sea, yo sería como la tercera. Eso es lo que yo conozco, no conozco gente que se la haya ganado antes. Entonces, uno es como muy solo, como que no hay mucha información sobre esta, mira que tú tampoco la conocías, o sea, nadie conoce realmente esto, y yo, bueno, entonces como que uno es muy solo, no sabe qué va a pasar, no sabe cuándo lo van a llamar, ni idea. Yo me desentendí de eso, o sea, como fue muy estresante, la di toda, pero yo dije, ya hice mi parte, si me van a llamar, pues que me llamen, y si no, pues ni modo. Por allá, entonces, primera fecha del examen de alemán en marzo, preparación de los documentos hasta julio, y de ahí entregárselo al universo. Luego por allá como en noviembre, me acuerdo que estaba en la fiesta de Navidad de mi empresa, me va llegando el correo en alemán, señorita Toro, usted ha sido seleccionada para la entrevista. Yo casi me muero. Estaba con Nicole, que tú la conoces también, y yo, Nicole, me llamaron, ay, no lo puedo creer, eso es tuyo, y yo, no, ¿qué hago? Y también me avisaron como, era un viernes, porque era la fiesta, y la entrevista era al siguiente martes, miércoles o jueves, algo así. O sea, no te dan tiempo de pensarlo, y vas a ver que este año fue peor, o sea, fueron más locos, un poquito más locos y más extremos. Entonces ya viajé a la entrevista. Esa es otra particularidad, no las hacen digital, lo hacen viajar a uno. El año pasado fue a Bogotá, entonces viajé a Bogotá, creo que fue como el 1 o el 2 de diciembre. Viajé, tuve la entrevista allá, la entrevista, no sé si quieres que hablemos ya de eso, pero la entrevista fue una experiencia. Podemos, es súper valioso de ahí, y yo quiero, antes de entrar a ese punto, quiero recalcarlo, ¿no? Porque tú dices, no, tú no conocías la beca, tú nos comentaste de la entrevista, cuando nos conectamos para prepararte para la entrevista, hablamos sobre cosas que nosotros tenemos experiencia sobre las entrevistas académicas, pero cuando tú nos mandaste las preguntas de entrevista, era como que, wow, una entrevista completamente diferente, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Y por eso hablo mucho sobre esto, porque el optar por estas opciones también nos hace crecer a nosotros, ¿no? Porque digo, perfecto,
sea, oh, ya tenemos la experiencia con Catherine, ¿cómo fue esa entrevista? ¿Qué es lo que preguntaron? Y no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que iban a preguntar, ¿no? Entonces, es como que perfecto, es excelente. Cuéntanos un poco esa experiencia desde el momento en que salías de tu casa hasta entrar a lugares donde tú entraste, ¿no? Porque cada punto creo que generó una experiencia diferente, ¿no? Total. Uy, no, esa entrevista, o sea, son totalmente diferentes las experiencias de las dos entrevistas, pero yo creo que eso va, digamos, precisamente por haber tenido la experiencia. Pero la primera, o sea, también no recuerdo haber estado más estresada en mi vida. Eso fue horrible. O sea, yo desde que me llamaron, yo era, venga, que me pongo, o sea, desde que me pongo, porque es que viene un parlamentario, o sea, no es como por allí con la entrevista con trabajo, con, no sé, con alguien, es el parlamentario de Alemania que trabaja en el gobierno, es como te vas a reunir con un senador en Colombia, no sé. Entonces yo decía, hasta eso me ponía como nerviosa, el hecho de viajar. Entonces yo dije, no, yo no me voy el mismo día porque me parece súper estresante, después llego tarde, ¿qué hago? Así me toca pagar a mi hotel, no me importa, me tocó pagar a mi hotel. Pero ellos me compraron el ticket del día antes, yo me fui, pedir permiso en el trabajo también. Bueno, me fui el día antes, llegué ese día, dije, no, estoy muy estresada, salí a comer con un amigo súper amable, eso me ayudó mucho porque como que me distrajo del tema. Llegué a dormir obviamente temprano, me levanté, leí las noticias, me arreglé y salí para la entrevista. Yo desde que llegué, yo me sentía súper nerviosa, pero demasiado, porque yo sabía que iba a estar el parlamentario, iba a estar alguien de la embajada, terminaron siendo 2 de la embajada de Alemania en Colombia, un ex becario y un profesor de la universidad, el año pasado fue de la Humboldt University. Y yo decía, ¿qué es este nivel de gente? Por Dios, que me va a entrevistar. Y yo no, me va a dar muchísimo nervios. Y efectivamente estaba súper nerviosa. Entré y yo creo que esto hizo un cambio gigante entre la entrevista del año pasado y esta. Y es que el año pasado se sentaron ellos 5 allá adelante. 4, más una cámara gigante mirándote aquí, más te entregan un micrófono, más el video INE está atrás tuyo con el parlamentario que está en Alemania. No viajó por el tema de COVID. Y tú sentada súper lejos de ellos, o sea, eso era en un hotel, ellos estaban sentados al otro extremo como de la sala, entonces tú te sientes ahí como la luz, la cámara, esas 5 personas, el micrófono, o sea, yo era como demasiado nerviosa, empezó la entrevista y como tú bien le dices, pues no fue una entrevista como sobre mí, sino sobre mis conocimientos realmente. Entonces yo, por ejemplo, el año pasado me preguntaron lo básico, preséntese, porque quiere la beca y el impacto de Colombia si usted se gana en Colombia, si usted se gana la beca. Preguntas del formulario, ¿cierto? Después entramos a la segunda parte, que es conocimiento sobre el sistema político alemán. Esa fue, o sea, cuando me empezaron a hablar de eso, yo como, ok. Justamente para el año pasado, el tema, digamos, trending en Alemania eran las elecciones, porque habían tenido elecciones en septiembre y estamos ubicados en diciembre. Entonces me preguntaron los resultados de las votaciones, cuál era la próxima votación del Parlamento. Elegir un canciller en Alemania no es como acá en Colombia, no sé si sea el caso en Ecuador, pero en Colombia votamos, el que ganó, ya listo, ese fue el presidente. Allá no, allá usted vota por los partidos hacen coaliciones, se demoran meses, después votan, en fin. Entonces me preguntaron sobre cuál era esa próxima votación dentro del proceso para ratificar un canciller, quién era el presidente del Bundestag, cuáles eran... Sí, esta es la de él, sí. El presidente del Bundestag, como te digo, allá los partidos hacen coaliciones, entonces, bueno, ¿quién es la coalición? ¿Cómo se llama? ¿Qué partidos hacen parte? ¿Hacen parte de ellos? En ese punto, ya también ellos habían dicho cuáles iban a ser como los temas foco para esa coalición en el gobierno, entonces, ¿qué eran los temas que este gobierno quería trabajar? Bueno, eso por ese lado. Después me preguntaron sobre el Bundestag, o sea, sobre el Parlamento como entidad, como tal. Ahí me cortaron. Y ahí yo sentí que me iba a morir. O sea, ese momento yo creo que a mí nada me daba más duro que ese momento donde no supe responder. O sea, no supe. Y yo creo que yo salí de la entrevista, yo ¿por qué no dije esto? Pero era el alemán. O sea, el alemán se me, bloqueado. Ese es un punto importante, ¿no? Porque todo esto fue en alemán, ¿no? Ese es otro punto importante mencionar, ¿no? Ah, sí, desde que te llaman, Guten Morgen, Frau Toro Betancourt, y ya siente que se va a morir. Entonces, cuando a mí se me fue el alemán para estas preguntas, yo quería salir corriendo. O sea, a partir de este momento, todo lo que les voy a contar, ya yo lo estaba sufriendo. Yo me quería ir de ahí urgente. O sea, yo era como, ya, chao, me quiero ir de acá, no más. Entonces, era las funciones. ¿Sí me escuchas ahí bien? Qué pena. No, está bien, está bien. Listo. Funciones del Parlamento, o sea, cuál es el objetivo del Parlamento, cuáles son las diferencias con otros parlamentos del mundo y nuevamente el tema de cuáles son las próximas 3 votaciones que el Parlamento iba a tener. No me acuerdo ni siquiera en cuál de las 3 fue que me cortaron y yo ya me quería ir, yo ya no más.
Luego me preguntaron por 2 temas de actualidad. Digamos que en ese campo yo me siento más cómoda porque puedo hablar de muchos temas económicos que por mi background, digamos, académico, pues se me hace más cómodo hablarlo. Hablé sobre la inflación y la pandemia en ese momento. Luego me preguntaron por cómo mi trabajo en ese momento actual, ahorita ya cambié, pero en ese momento, cómo ese trabajo podía ayudar a la beca, o sea, qué iba yo a traer desde ese conocimiento que podía agregar valor al programa de la beca. Y al final, si quería hacer una pregunta, como yo me quería ir, ni siquiera pregunta hice, o sea, yo, chao, no, está bien, chao, me voy, o sea, ya, listo. Yo salí y era como de esa parte en el corazón de uno que quiere creer que sí, pero en el fondo sabe que no, como que uno sabe que no, obviamente desde que me equivoqué, desde que no supe responder, yo ya estaba desconcentrada, yo ya había perdido como el hilo de las cosas, entonces pues así las otras preguntas las hubiera podido responder y resolver en el momento, ya yo no estaba ahí, ya yo estaba como en otro plan. Yo salí y ya, me vine para Medellín otra vez, y como a los... O sea, es que no pasa una semana sin que te den ya la respuesta. Entonces, en ese momento recibí un correo, como a los 3 o 4 días, donde me decían como que lo sentimos, pero pues no has pasado al programa, súper aburrida. Yo me hice una amiga en ese proceso, mi amiga pasó, entonces imagínense, pues yo era como, pues en ese proceso es el día de la entrevista que la conocí, porque como les digo, uno nunca sabía nada. Ella también era de acá de Medellín y ese día lo terminamos de pasar juntas. Entonces, cuando yo recibí mi correo, yo le escribí y ella me dijo como no, yo sí pasé, yo te felicito, no sé qué, pero obviamente no me siente pues súper mal y para ella era la segunda vez que aplicaba también. Entonces yo dije, bueno, ella me dijo, métesela toda, mira que yo tampoco me la gané en la primera, la próxima lo aplicas, antes súper pesa que te llamaron a la entrevista, a mí la primera vez que apliqué no me llamaron a la entrevista. Entonces bueno, yo listo, pero de verdad que de momento de la entrevista para mí fue fatal y yo dudé de todos mis conocimientos de alemán, yo no quería saber nada más de eso por mucho tiempo y no supe de alemán por ahí unos 4 meses o 5 meses después, o sea, yo como que, ¿qué es esto? ¿Qué pereza? No quiero más, la motivación la perdí, total. Se me iba acercando, yo hice un cambio, digamos, en mi vida y renuncié a la empresa donde estaba por 3 años y medio, y yo, bueno, me fui a viajar un mes, y llegué y yo como que, bueno, ¿qué vas a hacer, Catherine? ¿Vas a aplicar o no? Porque ya, se te vino, o sea, si vas a mandar los documentos, tenés que empezar ya a actualizarlos, ya, ¿cierto? Entonces, por esa época también hablé contigo, Marc, y bueno, hablé contigo, yo estaba de viaje otra vez, como por acá en Colombia, y yo como que, bueno, ya, los voy a mandar. No sé por qué, pero los voy a mandar, y para mandarlos retomé mis clases de alemán, porque pues 5 meses sin hablar alemán, obvio, y sabiendo que es un idioma que me cuesta mucho, pues no estaba en un buen nivel, obviamente. De hecho, mi profesor que hablé con él ayer me dijo, Catherine, esta segunda entrevista te hizo soltar de una forma porque ya estás súper cómoda hablando, y esa fue la mayor diferencia. Bueno, pero creo que me extendí. ¿Te sigo contando sobre este segundo? No, perfecto. No, es súper interesante todo esto que tú comentas, porque como tú ves, ¿no? Algo que tanto tú querías, te causó tanto, ni siquiera sabías, no te causó tanto, como que tanto daño el hecho de no pasar. Y yo me acuerdo, incluso tenía aquí, ¿no? Tú querías tanto esa oportunidad académica, ¿no? Porque muchas veces cuando conversamos, si no eres tú me corriges, no hay ningún problema, pero tú decías, no, yo lo tengo aquí al frente escrito, yo quiero irme a Alemania, y es como que así, y es como que tú dices, no, perfecto, yo lo estoy visualizando, y esto, y cuando tú nos mandaste el no también, era como que, wow, o sea, caramba, o sea, estábamos tan cerca de una beca tan interesante como esta y se notó, ¿no? Un poco así en tu mensaje, se notó en tu audio, cuando mandaste en audio las entrevistas, y se notó que no te fue tan bien, se notó en tu mensaje como que, perfecto, como que voy a hacer una pausa. Y tú luego de esto te ausentas, ¿no? De este proceso para recuperar esas fuerzas y volver a postular. Y tu siguiente pregunta fue, Omar, ¿voy a volver a postular? ¿Pongo lo mismo o cambio un poco las ideas? ¿No? Entonces, Total. Cuéntame ese punto ahí, de ahí cómo fue esta nueva entrevista y todo, que viajaste hasta otro país para eso, ¿no? No, eso fue terrible. O sea, de verdad que yo creo que yo nunca había estado tan desmotivada en mi vida después de esa entrevista. Yo decía, no, o sea, yo para qué estudié alemán todos estos años, o sea, yo llevo 7 años estudiando alemán y cómo me va a faltar de esta forma en una entrevista, o sea, no, y yo no, o sea, perdí mi tiempo, perdí mi dinero, ¿qué es esto tan horrible? Fue terrible, y tan así que mi familia, mis amigos eran como que, pero déjate de dar tan duro, antes súper tesa, volverlo a hacer. Yo creo que ahí también juega mucho el grupo de apoyo que uno tiene alrededor en estos momentos pues como tan críticos, porque realmente eso pega duro en todo, pega duro como en tu confianza, pega duro, yo creo que hasta en el ego, pega duro en todo, como en tu proceso. Y mira qué interesante estar tan maduro en eso, porque yo viéndote así, yo lo veo de lo contrario, ¿no? Caramba, tú llegaste hasta allá, tú llegaste a la entrevista, es como que, wow, Catherine tienes un perfil excelente, ¿no? Pero tú te estabas sintiendo lo contrario, ¿no? Caramba, soy un desastre, ¿no?
Sí, yo como que sé esto, o sea, sobre todo era el tema del alemán, yo decía, ¿para qué le gasté tanto tiempo a este idioma? ¿Para qué me metí a un idioma tan difícil? Para que llegue este momento y yo no sea capaz de resolver, o sea, fatal. O sea, yo me sentía fatal, fatal, y como te digo, tanto tú como mi familia, como mis amigos, eran como que, dale, pues, o sea, es apenas y yo decía, sí, es la primera beca, porque estás haciendo como tanto drama y tanto show con esto, pero yo me sentía mal, o sea, yo me sentía súper mal. Entonces, bueno, después sí, yo como que, bueno, ¿qué hago? Entonces tú me dices, no, hay como que, es como si no pasara nada. Y cuando me dijiste eso, me dijo, ponte en la situación, tú me escribiste, ponte en la situación de los evaluadores. Si mandas exactamente lo mismo, es que no pasó nada. Y yo, obvio. Entonces ahí fue donde empecé como a actualizar todos los documentos, como con los cambios que había tenido. No quiere decir que yo cambié todo el formulario, eso sería mentira, eso sería mentira. Yo actualicé como los puntos en los que había una novedad. Pues hay una pregunta por ahí, ¿te has ganado una beca? Pues sí, una, pero pues eso no cambió en este año, ¿cierto? ¿Qué cambió? Que cambié de trabajo. Y por ejemplo, yo dije, no me van a llamar porque yo en ese momento no tenía trabajo. Yo apenas voy a empezar a trabajar este lunes otra vez, después de 4 meses. Yo no me van a llamar, pues, o sea, una pelada que ni siquiera está trabajando, nada que ver, no me van a llamar. Pero entonces, como lo puse, es como la forma de uno ponerlo. Entonces, decidí renunciar a mi trabajo porque quiero buscar un trabajo con un contacto, digamos, más político, más social, y donde estaba no lo tenía. Entonces, mira que, y aún así me llamaron, y me preguntaron por eso en la entrevista, me dijeron, ¿cómo sigues sin trabajo? Perfecto. Y no, entonces, bueno, esos meses, por ahí hasta, a ver, yo me fui, o sea, hasta mayo, o sea, de diciembre a mayo, esos son, ¿qué? 6 meses o algo así. Nada, o sea, súper aburrida. Bueno, después saqué la motivación, yo creo que de todos diciéndome, y empecé otra vez a estudiar alemán, y bueno, mandé los documentos, y esto sí es una cosa muy, muy abstracta, muy, muy loca, lo que sigue a partir de este proceso nuevo. Resulta que yo había plazo en enviar los documentos hasta el 31 de julio o 30 de julio nuevamente, como el año pasado. Como faltando 15 días, dijeron, vamos a darles plazo hasta el 15 de agosto. Va perfecto. Me tomé una semana más, porque como había empezado un poquito tarde, pues entonces me tomé una semana más. Los mandé el 8 de agosto. Incluso ahí súper importante, en serio, uno no va a mandarlo de último, porque eso se manda a la embajada y a mí yo no recibía una confirmación. Entonces yo ya empecé a llamarlos, a escribirles como, venga, pues si recibieron mi aplicación a tiempo, pues porque yo la envié desde el 8. Entonces eso me dio como, menos mal que la había empezado a enviar desde antes, porque yo digo, la envío el 15 y no recibí una respuesta y ya yo colapso y me muero del estrés. Entonces esa semana me dio tiempo de resolver, y hasta que recibí un correo que dijeron, sí, Katherine, recibí tu correo. Pero pues literal me tocó llamar como unas 2, 3 veces, me tocó mandar correos a 2, 3 partes, pues como que eso no es tan simple, ¿cierto? Y como van a ver, el proceso cambia, o por lo menos en este año cambió drásticamente. Entonces yo mandé eso al 15 de agosto y yo dije, se lo entrego como el año pasado, se lo entrego al universo, me relajo, tengo hasta diciembre para seguir estudiando alemán, tranquila, es que el 20, ¿cuándo? Ya te les voy a decir, como el 23 de agosto me llega un correo, señorita Toro, usted ha sido elegida para pasar a la etapa de entrevistas. Este año las entrevistas van a ser en Argentina, Buenos Aires, y son el 30 de agosto. ¿Va a viajar o no va a viajar? Y yo, cuando yo leía el correo, yo, no, se equivocaron, pues esto es para otra cosa, esto no es el tiempo, o sea, tengo hasta diciembre, porque me están hablando en agosto. Argentina, ¿de qué están hablando? ¿Cómo así que Argentina? ¿Cómo así que el 30 de agosto? Incluso se lo mandé en ese momento a mi novio, yo vení, ¿en serio? Y decía, pues, ahí dice señora Toro Betancourt. Ahí dice tu nombre. Ese es tu nombre, tienes, o sea, vas para Argentina. Yo, ¿qué? Yo decía, no, eso es otra cosa, o sea, o sea, como así que hasta Argentina por una entrevista de media hora, o sea, yo no lo podía creer. Les pregunté hasta qué punto iban ellos a cubrir los gastos, y bueno, como les digo, se me juntó todo. Esa semana yo estaba en un proceso para empezar a trabajar, y yo era en el proceso decidiendo lo de Alemania, me voy, la vida si me tiene todavía sin trabajo es por algo, me voy para Argentina. La que se va, compra el tiquete, me fui para Argentina, y desde ahí yo programé clases de alemán todos los días. Yo, Pita, es mi profesor de alemán, y yo, Pita, no sé qué voy a hacer. Pues tenía hasta diciembre y me están diciendo que la entrevista es en una semana, o sea, ¿qué voy a hacer? No, lo vamos a lograr, todo. Me fui para Argentina, viajé, o sea, me avisaron el martes, el domingo por la tarde estaba ya en el aeropuerto saliendo para allá. El vuelo, realmente no sé por qué subestimaba que Argentina estaba mucho más cerca, no, está súper lejos. Entonces me tocó salir desde el domingo, la entrevista era el martes, si viajaba el lunes no llegaba ni siquiera. Me fui, llegué a Argentina, tuve clase de alemán nuevamente desde allá el lunes, seguí repasando temas, y yo me sentía mucho más tranquila. Yo decía, ya habías vivido eso, ¿no? Sí, dije, en el peor de los casos,
me gané un viaje a Argentina. O sea, este es el peor escenario, no hay nada malo, o sea, no hay nada malo. Yo obviamente decidí quedarme unos días extra, pues ya después de ir hasta allá, entonces pues corren obviamente por mi cuenta, pero yo decía, me gané una experiencia de ir a Argentina. La entrevista esta vez era en la embajada, entonces pues también súper diferente la experiencia porque me fui caminando y yo ese día estaba haciendo un frío tenaz allá en Buenos Aires, me encanta el frío y yo era como no, pues estoy tranquila, me siento bien, o sea, cero que tenía esa ansiedad y esa angustia que tenía la vez pasada. Llego a la embajada, así, frautoro, la estamos esperando. Obviamente es pasar filtros de seguridad, de apague su celular y déjelo acá. Entonces uno ahí ya sí empieza como que, uy, es que estoy en la embajada de Alemania, sí. Las banderas grandísimas ahí. Y yo seguía como tranquila. Había una persona de la embajada que se puso en contacto conmigo desde el momento en el que yo dije voy a viajar. Súper amable, o sea, no puede ser más amable. Él me recibió en la embajada, entonces uno se sentía como más acompañado, como más tranquilo. Y yo, bueno, ya llegué. Lo que vaya a hacer, yo decía que no me falle el alemán, o sea, así que no falle, pero que yo me demuestre a mí misma que yo soy capaz de hacer una entrevista en alemán, que no me falle. Entonces ya entré y desde que uno se sienta y las personas con las que te van a entrevistar están sentados así en una mesa igual a ti, no como la vez pasada que estaban por allá lejos y la cámara y el micrófono y no sé qué, yo iba preparada para eso, pero cuando se sientan y me preguntan cómo te fue en tu viaje, gracias por venir hasta Argentina, yo también llegué ayer a las 7 de la mañana, nos hubiéramos podido venir juntos, uno desde ahí ya dice, es diferente, la vez pasada todos eran así encorbatados, así súper formales, esta vez el parlamentario estaba con una camisa manga corta, se sentó al frente mío, me presentó a todos los que estaban en la mesa, mira, ahí tienes agua para que vayas tomando. Te sentiste más cómoda ya desde el inicio de la entrevista. Totalmente, mira, pon tu chaqueta ya, o sea, súper amables, cosas que en la entrevista pasada no fue el caso. Luego él me dijo, bueno, vamos a empezar. Y realmente esa entrevista para mí fue más dura, siento que fue más dura que la del año pasado, más dura, más larga, más compleja. Pero yo creo que la tranquilidad lo es todo y la preparación obviamente también. Entonces ahí ya me empezaron a preguntar, nuevamente presentarse sobre mí y dónde me veo en 5 años. No qué cambio va a hacer esto en Colombia como el año pasado, sino dónde me veo en 5 años. Entonces de ahí ya empezamos a hablar de este tema académico. Luego en el tema, digamos, del Bundestag, del Parlamento, fue más a profundidad, cuántos departamentos tiene, pues no se llama departamentos en Alemania, pero estados, cuántos estados tiene Alemania, cómo se llama el canciller, cómo se llama el presidente, cómo se llama el presidente del Parlamento, cómo se llama esta persona que trabaja en la Unión Europea, cómo se llama, digamos muchos más nombres de los que la vez pasada tuve que mencionar. Cosas bien específicas, ¿no? Esas fueron como, ¿cuál es el nombre? Y uno responde, ¿cuál es el nombre? Uno responde, esas son como más, esa primera parte es como, ¿sabes o no sabes? Y les soy muy sincera, yo no me las sabía todas, yo les respondí la mayoría, pero no todas. Entonces, bueno, y seguía tranquila, o sea, esa era la diferencia, yo seguía tranquila, yo seguía como que, bueno, pues no me las sé todas. Estabas concentrada ahí, ¿no? Sí, yo pues que no me las sé todas, ¿qué hacemos pues? Entonces, y seguíamos hablando. Luego me preguntaron por un proceso de votación, eso es súper específico en Alemania, mi profesor, yo no sé, le llegó iluminación la semana pasada y me explicó eso el último día que nos vimos, del proceso de votación. Y yo, entonces, no es que me lo sepa pues al derecho y al revés y súper avanzada, no, yo les dije, lo que sé es que hay se llama Erste Stimmung y Zweite Stimmung, que es como primera votación, segunda votación, unas por personas, unas por partidos, y ellos como que, wow, sí, pues sabe de qué tienes la idea, ¿no? Tienes la idea, ¿no? Exacto. Y lo complementé con algo que, por ejemplo, el año pasado no hice y que tú me has dicho, que era, pues, es que por esto quiero la beca, para entender todo este tipo de detalles. Y ahí mismo el parlamentario le cambió la cara, fue como que, sí. ¿Cierto? Es verdad. Sí. Después me dijo, ¿cuáles son todos los partidos que hacen parte del Parlamento? Menos mal no son tantos, son como 6 o 7. Entonces, bueno, le dije, los que están ahorita gobernando son estos, los que no son estos otros. Y, por ejemplo, ahí yo dije, la embarré horrible, porque dije uno, se llama CSU, y el parlamentario que me entrevistó es de un partido que trabaja con ese partido, pero se llama diferente, se llama el que digamos más grande y todos conocen es el CDU, pero ellos están en alianza con el CSU y el parlamentario era de ese partido, del que yo no mencioné. Y él me dijo, yo dije, no, ya, otra vez. Y me dijo, no te falta uno, me dijo, no te falta un partido. Y yo, CSU, que trabajan con CDU, ¿y cuál es la diferencia entre esos dos? Nuevamente, no sabía. Entonces yo le dije, no, la verdad es que no sé, siempre me ha parecido un tema muy ambiguo. Él me dijo, yo te voy a explicar. Cuando él me dijo eso, para mí también fue, yo me tranquilicé tanto porque era como que una conversación, o sea, yo ya no me sentía como
como no sabes, qué mal, sino como que yo te explico. Entonces él me explicó y seguimos la entrevista. Yo decía, wow, súper, qué diferencia, qué diferencia. Luego ya pasaron, él me dijo, yo no tengo más preguntas para ti, le dio la voz al de la embajada, la persona de la embajada mucho más serio que él. No, todos eran serios, pero este era como más formal. Entonces él me preguntó por 2 temas de actualidad, pues obviamente el tema de Ucrania ahorita en Europa está, el tema energético es muy importante, entonces hablé sobre ese y sobre una política de un tiquete de 9 euros de transporte que justo se acababa al día siguiente de la embajada, entonces había estado pues, sonando mucho en las noticias en los últimos días y yo es como que súper. Luego me dijeron, problemas colombianos, si tú en el futuro después de ganarte esta beca llegaras a un puesto político como ministra de X de lo que sea, ¿cuáles serían los 2 primeros problemas que tú atacarías? ¿No? Y yo, menos mal que es algo sobre lo que yo pienso bastante, pues como que normalmente yo pienso. Entonces, bueno, hablé sobre corrupción, sobre la educación nuevamente, ahí les volví a hablar sobre el tema que estaba en la carta de motivación. Luego me puse una situación y me dijo, si la prensa te llamara a la oficina del parlamentario cuando estés trabajando con ellos y quieren saber la opinión del parlamentario sobre los temas de Ucrania y no hay nadie, no está nadie del equipo de él, no está él, estás solo tú qué haces. Wow, qué difícil, ¿no? Sí, entonces yo les dije como, yo al principio, me van a cortar, pero yo al principio les dije como no, pues cualquier palabra que uno diga en este caso va a generar un impacto muy grande, entonces yo diría que no, que él no está en este momento, que posteriormente, y como que ellos la sintieron, pero en el momento uno no sabe si estoy respondiendo lo correcto. Pues bueno, ya con eso terminó el de la embajada, siguió la profesora súper amable, hablaba español. Otro momento en el que casi me falla el alemán, yo dije en alemán, ¿cómo se dice esta palabra? Y ella me dijo, dímela en español, yo te la digo. O sea, también súper amable ella de ayudarlo a uno a superar ese momento. Ella me preguntó que yo ya sabía que si me ganaba la beca podía participar en programas o cursos de las universidades. Ella es de la Freie Universität. Entonces me dijo, ¿sabes qué programas quieres ver? Yo digo que esa fácil lo pueden sacar a uno con esa pregunta porque pues es algo que sí, uno sabe que es una consecuencia, pero uno no llega hasta allá. Yo la única forma que encontré de solucionarla es decirle que yo conocía una maestría de esas universidades, la que te digo que de pronto puedo aplicar después de mejorar mi alemán y que me encantaría tomar clases de ese programa. Y ella como que, sí, tú sabes, pues como que se sorprendía que yo supiera de ese programa que es compartido entre las universidades y me hablaba ahí un poquito del programa. También hablamos de otro programa que hay en Múnich de tecnología y política. Como yo he trabajado tanto en tecnología, me llama mucho la atención ese máster también. Entonces también hablamos un poco de eso, pero fue muy conversadito y como te digo, cuando se me iba a ir una palabra, ella me dijo, dímela en español, y me dijo así en español, si quieres me la dices en español, yo te ayudo. Entonces, increíble, o sea, de verdad que increíbles los entrevistadores. Creo que aquí tenemos un punto a rescatar de una entrevista a la otra, y es justamente esta parte en la cual cuando tú te sentías que no podías, ellos te ayudaron y eso te hizo sentir más cómoda y no te perdiste en la entrevista como la vez pasada, como que, caramba, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, fue interesante, mira ese factor humano, cómo afecta en la confianza de la persona, ¿no? Y qué alegría saber que mismo así, mira, digamos, si tú no fuiste como que con algo perfecto para allá, tú aún tuviste dificultades, pero en el transcurso de la entrevista, pues conseguiste superar cada una de esas dificultades, ¿no? Totalmente, o sea, fue increíble. Ya finalmente porque siento que me estoy extendiendo un montón, perdón, pero... No, esos detalles, mira, va a ser muy enriquecedor de aquí para varios chicos, ¿no? Entonces... Listo. Entonces, al final, la becaria, en este caso fue una becaria argentina que había acabado de llegar de la beca, me preguntó, ¿por qué crees que eres la mejor para ganarte esta beca? Y yo le dije, no, yo no sé si soy la mejor, porque es que yo no sé cuáles son los otros que se están ganando. Yo te puedo decir yo por qué me la quiero ganar, pero yo no sé si soy la mejor. Y ellos como que se sorprendieron que yo empezara así. Entonces la profesora dijo, te voy a reformular la pregunta, porque tienes razón. ¿Qué le vas a traer tú al programa? O sea, ¿qué le añades tú al programa? Yo al principio no le entendí la pregunta y se la estaba respondiendo y ella me dijo, no, te va a utilizar otra palabra. Y utilicé una palabra en alemán que es, que digamos ahí por donde yo entendí que era lo que me quería preguntar, y es un verbo que es como mitbringen, que es como traer contigo. ¿Qué es lo que tú agregas? A la beca? Ahí cuando entonces mira que hasta en eso, en reformular la pregunta, en usar otras preguntas, pues también se notaba el interés de ellos, como que uno lo hiciera bien. Entonces ya ella, cuando me hizo esa pregunta, ya le pude yo responder con una mejor respuesta, que luego traigo ya al programa. Yo le dije, bueno, pues yo siento que mis capacidades de planeación son útiles en este tipo de escenarios, por ejemplo, para un parlamentario creo que es muy importante, yo soy una persona muy ordenada, muy responsable, tal. Ya, me dijeron, gracias Katherine, ¿tienes alguna pregunta? Esta vez me sentía tan cómoda que les pude hacer 2 preguntas. Una era, ¿cómo era el proceso de selección? Digamos, yo les dije, si me gano la beca,
cuál es el proceso, los criterios de selección para elegir a qué parlamentario voy a ayudar. Entonces él me respondió el parlamentario, como me dijo, la verdad, eso en este momento no se sabe, porque el número de parlamentarios que digamos, cogen estos becarios cambia cada año. Entonces, cuando ellos dicen, yo voy a tomar un becario, ahí ya decidimos cómo lo repartimos, tratamos de que sea de acuerdo a sus intereses. Efectivamente, cuando recibí la beca, ya me llegó un formulario con mis intereses y me imagino que de ahí lo sacarán. Y ya. Y les dije, bueno, ¿y cuándo espero yo una respuesta? Yo en la otra ni siquiera pregunté, yo me fui. En esta sí les pregunté y me dijo, muy particular, me dijo, al final de esta semana, no, al comienzo de la próxima. Yo me quedé en Argentina hasta el viernes, hasta mañana, hace 8 días yo seguía en Argentina. Y bueno, yo salí de la entrevista y yo me sentía mucho más tranquila, incluso por ahí tengo una foto que le mandé a mi familia y como feliz, o sea, yo salí feliz y yo dije, lo logré, respondí, hubo cosas que no sabía, pero no quiere decir que yo fallé del todo en la entrevista como me sentí la vez pasada. Yo dije, ya, esto fue lo que me gané hasta ahora, un viaje a Argentina. Me puse museos, turismo, comida, vino, celebración, pasé delicioso sola. Era también, digamos que estas experiencias de las becas no solo lo llenan a uno de conocimiento, sino que lo ponen a uno en unas experiencias tan grandes. Yo desde hace rato decía, quiero irme a viajar sola, pero no tomaba acción sobre eso. Pues me tocó estar una semana sola en Argentina, lo disfruté demasiado. Allá ahorita estaban en un tema de protestas que tampoco fue como tan fácil, pero más yo sola, pero me lo disfruté demasiado. Y yo el viernes me levanté, ya el último día que tenía, y yo dije, yo creo que hoy nos van a dar la respuesta. Y me fui a caminar, me fui a comer empanadas argentinas, me fui a dar una vuelta, llegué por la tarde al hotel, me iba a dar una ducha porque iba para el teatro y me senté en una silla y en ese momento cogí el celular, abrí Instagram creo y me va llegando una notificación. La misma señora que me sentó, que me envió el correo de que había sido seleccionada ya de Bogotá, pues de Bogotá, nadie de Argentina, de Bogotá. Me dijeron, decía una palabra en alemán que no conocía, entonces como que no pude entender. En el encabezado decía como, es una palabra que quiere decir confirmación, pero no era la palabra que yo conocía para confirmación. IPS 2023, y alcanzaba a leer en la notificación, estimada señora Toro Betancourt, me complace informarle que, puntos suspensivos, y el correo no me cargaba. O sea, yo le daba clic y ella no me cargaba. Y yo, Dios mío, o sea, yo me complace que. Entonces ya yo era ahí eso fue como el viernes a las 4 de la tarde, hora argentina, y ya cuando leí el correo me complace informarle que ha sido seleccionada para la beca, fue el correo que les compartí. Por favor envíe estos documentos. En el adjunto encontrará una carta firmada por el parlamentario que me entrevistó, como te aceptamos y a mano, como son ellos siempre. Entonces fue muy lindo. Ya cuando yo recibí eso, yo como que me tomé primero los 5 minutos de estrés porque no me cargaba el correo. Luego ya cuando lo leí, como que me detuve un momento y yo ya no lo puedo creer que ya lo haya logrado, y fueron como un montón de sentimientos, y ya cogí el pantallazo y lo mandé a mi familia. Entonces claro, ellos no me marcaron por cámara porque estaba yo sola ya, no puedo creerlo, no sé qué. Y bueno, ya de ahí en adelante viene como la celebración y obviamente la emoción de lograrlo, pero digamos que como puedes ver, las dos experiencias fueron totalmente diferentes. Una parte yo creo que sí es por uno cómo se siente, y también la otra es como que todo se da cuando es para uno, todo se da para que fluya de una mejor forma, definitivamente. Perfecto, entonces Argentina hasta cierto punto marcó una parte esencial en tu vida, ¿no? Esos recuerdos van a estar allá. Y es interesante lo que tú comentas aquí, ¿no? De que perfecto, porque muchas veces cuando te llega ese correo y como tú ves así, es como que, wow, es como que es la alegría de tu vida, pero tú dices, son muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque tú sabes la jornada que pasaste para llegar ahí, y es como que perfecto, o sea, lo logré, y es como que es diferente, ¿no? No es como que wow, así como que me voy a saltar, voy a correr por todo el parque aquí, sino es como que me ven, o sea, perfecto, o sea, es como que guardas el celular y dices, perfecto. Es una alegría interna, pero no explota, porque tú sabes todo el proceso que conllevó llegar a ese punto, ¿no? Es unos sentimientos tan extraños. Sí, como a la media hora yo era saltando de la felicidad, sola, como una loca en mi cuarto, pero no importa, lo estaba disfrutando. Pero en ese momento, como que yo dije, me gané esto, y la verdad, estos últimos, ya vamos para una semana desde que me aceptaron, cada día yo digo, qué responsabilidad tan grande la que tengo, qué responsabilidad de representar a mi país ante un gobierno, qué responsabilidad ante una de las universidades más antiguas del mundo, qué responsabilidad de que me den esta oportunidad. Es que son 5 colombianos que vamos este año, más 4 que fueron el año pasado, más creo que eran como 3 o 4 de la primera vez. O sea, estamos hablando que una población de 50 millones de habitantes, 15 nos hemos ganado esta beca. O sea, yo decía, ¿qué es esta responsabilidad que ahora tengo? Y que todos los días, entonces ya por ejemplo ayer estaba como en un mercado de frutas y yo decía,
donde a mí me toque como presentar algo de Colombia, lo haré con todo el amor del mundo. Voy a empezar desde ya como a grabar las cosas de mi cultura que yo más amo y de las que más orgullosa me siento. Entonces ya no es como, sí, me lo gané, sino como, venga, ¿cómo nos vamos a preparar para irnos para allá? ¿Cierto? Entonces, o por ejemplo, ayer estaba firmando ya, acá también los tengo, los formularios como de aceptación de las reglas de esta beca. Entonces ya es como, acepta usted estar en un ambiente multicultural y que van a haber diferentes religiones, diferentes formas de pensar, acepta que va a poder, pues que lo vamos a poner a compartir apartamento con cualquiera de los países que hacen parte de la beca. Y ahí tenemos países como Libia, Siria, Canadá, Asia, pues otros de Asia. Entonces me dicen, y fijo no me ponen con un colombiano, obvio que no lo van a hacer, no lo hacen. Pues de hecho mi amiga, la que me volví amiga de ella, ya me decían, no te van a poner con una colombiana, me pusieron con alguien de Georgia, y a todos nos regaron. Entonces ya uno lee eso y uno es como que, ok. Desde ahí comienza extraño, ¿no? Desde ahí comienza diferente. Sí, entonces si uno espera como que solo va a ser alegría, sí es alegría, sí es como, bien, lo cumplí, pero no es solo eso, vienen otros sentimientos de responsabilidad también y de agradecimiento. Yo siento mucho agradecimiento como con todo, con la vida, con mi familia, con mis amigos, con todo lo que me ha llevado a poder estar acá. De hecho, esta semana lo único que he hecho es dar gracias a todo el mundo que me ha ayudado, porque siento que uno solo no llega por muchas cosas. Entonces, por ejemplo, con mis profesores, a la comunidad también, obviamente a ti, Omar, porque realmente solo siento como wow, esto es mucho, esto es mucho, definitivamente. Excelente, ¿no? Y wow, excelente todo ese transcurso que tú pasaste en toda esta parte acá, ¿no? Y como tú dices, no, solo no se llega a alcanzar este tipo de cosas, ¿no? Hay varias personas desde la parte emocional, desde la parte técnica, desde la parte de traducción, desde tu profesor de alemán que estuvo allá, ¿no? Entonces fue una estructura fuerte para llegar a alcanzar esto de aquí, ¿no? Katherine, para ir ya entrando también en la parte final de esto, dentro de esta estructura, cuál fue el pilar? ¿Cómo crees que la mentoría te ayudó? ¿Qué crees que fue, cómo crees que te ayudó este programa? Y principalmente, ¿qué es lo que te hizo decidir entrar a este programa, ¿no? para alcanzar una oportunidad académica? No, de verdad que es que la mentoría fue demasiado efectiva desde el año pasado, porque es que desde que yo nunca había aplicado una beca, y ser llamada a entrevistas en la primera que aplicó, pues para mí fue muy sorprendente, obviamente, y yo estoy segura de que no lo hubiera logrado sin la mentoría, cero, porque es que la forma en la que uno enfoca las preguntas, solamente la claridad en la concordancia que tiene que haber entre todos los documentos, eso es algo que a mí ni remotamente se me había pasado por la cabeza. Entonces, por ejemplo, yo ahí empecé a unir todos los documentos y así se fueron y así lo gané. Y así lo gané en la entrevista también. O sea, yo creo que primero, lo más importante también, de lo más importante, fue como que me ayudó a decir, bueno, es que no importa el documento que sea, el formato en el que lo vas a poner. O sea, lo tienes que tener claro tú primero. O sea, primero lo tienes que tener tú claro antes de irlo a aplicar. Y como que me ayudó como a decir, bueno, tú lo quieres, ¿por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cierto? Todas estas preguntas iniciales, como que primero me ayudaron a tener estructura a mí antes incluso de cualquier proceso. Entonces yo ahorita ya me siento mucho más tranquila cuando mando mis documentos, porque ya digo, o sea, no es que yo me estoy inventando las cosas, es que este tema realmente a mí me apasiona, es realmente mis objetivos y encontré la forma de unirlos. Entonces, y tan es así que en mi trabajo anterior, al final yo ya estaba trabajando en temas de educación también, cosa que nada que tiene que ver con mi rol, digamos, en la compañía, pero que al yo tenerlo claro, como que uno empieza a traer esas cosas a uno. Entonces yo digo que la mentoría, realmente ese proceso hace año y medio, fue lo que me dio estructura para enfrentarme a este resto de procesos, y supremamente eficaz y eficiente, pues porque es que a mí no, o sea, es que me hubieran llamado, y como yo creo que como ya después de todo lo que hemos hablado se ve que no es un proceso como normal o común en otras becas, es como particular, también muy limitado a las personas que pueden aplicar o que podemos aplicar. Entonces como que me ayudó, sí, a organizarme y a hacerlo no solo por la beca, sino por mí, como tener claras mis ideas y mis objetivos para luego llevarlas a estos formatos, a la carta, como sea que se llame. O sea, ya uno llevarlo a los documentos, si uno lo tiene claro, lo va a poder expresar de una forma mucho más clara, y eso es algo que yo antes de la mentoría pues no me había sentado
a pensar. Y otra cosa muy importante para mí ha sido el apoyo tuyo, porque realmente uno sí pierde mucho la fe. Entonces, Yeah. y nunca perdiste la fe en mí, entonces eso también te lo agradezco un montón y realmente uno lo necesita. En ciertas partes del proceso uno lo necesita porque uno duda mucho de uno. Seguramente vendrán, cuando esté allá también vendrán momentos donde uno duda, venga, yo sí me gané esto, porque debía, pero bueno, es parte del proceso. Excelente, mira, es interesante todo esto que tú nos vas comentando, principalmente la parte de la confianza, ¿no? Porque tú veías tu perfil como que, ¿será que puedo ganar esto? Y yo decía, wow, Caterina va a ganar. Incluso decía, no es cuestión de tiempo para que tú ganes una gran oportunidad académica, así que solo sigue en esto, ¿no? Caterina, unas palabras finales para los chicos, unos comentarios finales para las personas que están también buscando estas oportunidades académicas y que principalmente hoy hemos hablado bastante de no la beca en sí, sino de por qué la beca, ¿no? De qué es lo que te lleva a ese punto y esa responsabilidad que conlleva ganar una oportunidad académica. Me gustó mucho hablar sobre eso para que la persona que estaba viendo esto vea esto como que perfecto, o sea, soy yo ganando esta beca, pero ¿por qué? ¿No? Como tú dices, no, ahora soy Colombia representando esto y estoy con mi país acá y es una responsabilidad de ver cada cosita, las frutas, ver cada cosa de mi cultura para poder agregar allá y para poder mostrar que nosotros somos un representante de nuestros países, ¿no? Entonces, es interesante también que los chicos lo vean esto, más allá de no algo como egoísta, ¿no? De que yo quiero la beca porque yo quiero la beca y porque yo quiero ir allá y porque es para mí, ¿no? Sino de perfecto, o sea, vamos por esto, pero cuando tú tienes un objetivo más grande, digamos así, un objetivo que no es solamente tuyo, que no está como que egoísmo solamente hacia ti, hace que todo esto sea mucho más placentero, mucho mejor, digamos así, y pues tú te sientes bien, con responsabilidad, con cosas por el estilo, pero cuéntanos, ¿qué serían estas palabras finales para los chicos? Sí, antes de, digamos, las palabras finales, lo que tú dices de representar, o creo que hacen parte de esas palabras finales, representar al país de donde uno ha nacido y crecido toda la vida, creo que es un orgullo y una oportunidad que de pronto no muchas personas tienen, entonces hay que aprovecharla y mostrarlo mejor. Colombia es un país que pues, es famoso, digamos, por temas no muy positivos de corrupción, de violencia, pero yo, por ejemplo, antier también con lo de las frutas y todo esto, decía, me voy a llevar como todas estas artesanías tan espectaculares que tenemos acá en Colombia, entonces yo normalmente pues para trabajar no, pero lo voy a hacer, me pongo como mis aretas más grandes, más coloridas, y yo decía, ya me sueño allá. Me sueño allá con este tipo de cosas que si bien son materiales, yo creo que llevan un mensaje y es que somos más que lo que una noticia puede decir. Entonces eso ahí como para cerrar el tema de lo que representa esto. Yo que les diría a todos, me parece increíble, yo me estoy disfrutando como cada momento, pero me parece increíble haber llegado a alcanzar y a ser parte de los 200 becarios. En muchos momentos creí que no lo iba a lograr, creí que no iba a ser parte de este número, que yo me conecté contigo desde ese momento cuando estábamos en la mentoría, yo decía, ¿será que sí logro ser parte de los 200? No creo. Pero miren que sí se puede. Yo les diría que lograr estos objetivos, hay una parte que es de uno y eso es lo que uno tiene que esforzarse, o sea, cuál es la parte mía de prepararme, de cumplir con todo lo que tengo que cumplir, pero también el universo se va encargando de mostrarle a uno el camino, entonces como esa unión de esas dos cosas, que estés preparado cuando la oportunidad llega para poderla aprovechar. Entonces a mí en esta segunda vez todo se me dio, o sea, todo se me dio de una forma muy diferente a la primera vez. ¿Por qué? Puede porque haya sido porque yo lo haya traído, porque ya estaba más tranquila, porque ya todo lo enfrentaba de una forma diferente. Pero entonces es como dar siempre lo mejor de uno para estar preparado, para que cuando ese momento llegue uno lo pueda aprovechar y ser consciente que estos procesos no son rápidos e instantáneos, toman tiempo, pero llegan y cuando llegan es una satisfacción muy grande y una responsabilidad también. Entonces como saber que si uno se va a ganar uno de estos programas y está aplicando pues para ganárselo, porque yo no creo que nadie aplique con la intención de no ganárselo, pero cuando uno se lo gana, que sepan también que vendrán unos sentimientos grandes y una responsabilidad grandísima que hay que asumir con toda la altura que esto merece, y que pues ellos hacen, estas entidades ofrecen estos programas con unos objetivos claros, entonces uno también es responsable, si ellos le están dando a uno, de también dar lo mejor de sí. Entonces estos meses que tengo para prepararme, los voy a aprovechar al máximo para seguir mejorando mi alemán, que sea, digamos, una barrera menos cuando llegue allá, y para preparar, digamos, en todos los aspectos que todos estos programas llevan, no solo en lo académico, en lo profesional, sino a nivel personal. Entonces creo que es eso, persistir y no desistir hasta que uno lo logra, y tener confianza en que si es para uno y si uno está preparado, si uno ya tomó los pasos para prepararse, pues llegará de la forma que uno menos espera y estar súper abierto. O sea, yo no se me había cruzado por la mente ir a Buenos Aires la semana pasada, o sea, jamás. No, y allá estuve y hay que aprovecharlo.
Excelente, ¿no? Y tú comentas aquí un punto también mega importante que tú dices, no, hay que estar preparado para ese momento. Y yo creo que hoy, con este año de experiencia que tú pasaste, con todo este crecimiento que tú tuviste, la primera entrevista, hoy estás como que más preparada para aprovechar de mejor manera esta experiencia, ¿no? Es como que, digamos así, que si Total. tal vez tú la ganabas el año pasado, sí, perfecto, bonito, chévere, pero yo noto una Catherine mucho más así suelta, mucho más preparada, mucho más confiante de que hoy estás lista para agregar bastante a ese programa y para recibir bastante de ese programa, ¿no? Es como que, perfecto, estamos viendo una persona completamente diferente. Y el segundo punto es lo que tú dices, no, hay que estar preparados para esto y esto hay una parte que tú la tienes que hacer, nadie va a estudiar ese alemán por ti, nadie lo va a certificar por ti, nadie va a estar leyendo eventualidades, noticias en este momento para poder responder esas preguntas de la entrevista, ¿no? Esa parte tú la tienes que hacer y es eso que los chicos también deben entender, ¿no? Que no es un proceso rápido, hay un trabajo que lo tienes que hacer tú y va a llegar un momento en el cual tú estás preparado para eso, ¿no? Así es. Entonces, Catherine, una conversa súper enriquecedora. Agradecerte, mira, pues nos despedimos por aquí, después por interno. Agradecerte mucho por tu tiempo, por tu disposición aquí en compartir esto. Sin duda alguna, pues varios chicos se van a beneficiar desde aquí. Tu experiencia ya comienza a impactar a más personas, con toda seguridad, con todo lo que tú contaste aquí. Más personas que tal vez no pasaron la primera entrevista se van a motivar, más personas que tienen ese compromiso que tú tienes con la educación, con tu país, se van a sentir identificadas. Van a decir, voy también a postular esta beca de allí. Entonces, mira, tener estas ideas, digamos, un poco locas y soñar en cosas diferentes hace que todos vayamos creciendo, ¿no? Y ese crecimiento fue parte también para la comunidad, conocer una nueva beca y conocer un nuevo proceso de entrevista que nunca antes lo habíamos pasado y que hoy al próximo postulante que vaya a esa beca, pues ya sabremos cómo prepararlo, ¿no? Entonces, agradecerte por todo ese tiempo, Catherine, y despedirte aquí de los chicos más para eso. Listo, listo, no, a ustedes por el tiempo y bueno, súper dispuesta a lo que de aquí en adelante necesiten para apoyarlos en este proceso, que realmente uno al principio se siente solo porque no hay muchos, pero que bueno que ya podamos, digamos, empezar a compartir experiencias sobre este proceso y desearles los mayores de los éxitos y que cada vez sean más los colombianos y los latinoamericanos que viajemos en este caso a Alemania a representar a nuestros países que tienen tanto que dar. Entonces, no, a ti gracias por la invitación, por el tiempo, por escuchar todas esas historias tan largas. Perfecto, entonces nos vemos chicos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima, chao, chao.